Sin embargo, lo más terrorífico era sentir esas pisadas en el techo. No eran pisadas de personas, más bien eran pezuñas de cabra las que sonaban en aquellas tejas. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Mi nombre es Pedro. Actualmente tengo 65 años. Sin embargo, lo que deseo relatarles es un miedo que he tenido guardado desde que era un niño no más de 10 años de edad. He escuchado atentamente cada uno de los relatos del programa de radio. Algunos de ellos me han logrado asustar realmente. Otros me han dejado una esperanza sobre la vida después de esta vida, mientras que algunos me han dejado con una sensación de angustia. Quizás es eso lo que me ha motivado a compartir mi relato, ya que esa sensación de angustia, una sensación de no poder dejar algo atrás y que puede volver a remover tu tranquilidad en cualquier momento, me ha acompañado por todos estos años. En la actualidad vivo en San Isidro, localidad en la cual hice mi familia y mi vida con una mujer maravillosa, quien aún tengo la dicha de conservar a mi lado. Comencé mi relato mencionando que tengo 65 años. Lo hice para que entiendan que a mi edad ya soy abuelo. Muchas veces he escuchado que los niños repiten las conductas aprendidas en casa y o de las personas a quienes más estiman. Yo estimaba a mi abuelita, la abuelita Ana Luisa. Pero una vez fui creciendo, las cosas que vi, las cosas que oí y escuché terminaron por alejarme de ella y tenerle un profundo temor. Aquello que fui testigo es algo que jamás desearía hacerle vivir a mis nietos. ¿Has tenido la sospecha de que tu madre, tu hermana, una tía, o en mi caso, una abuela, se le conozca por bruja? Bien, de eso va este relato. Esta historia ocurrió más de 50 años en el pasado. Mi abuela Ana Luisa vivía en la localidad que hoy conocemos como Chapilca. Disfrutaba con mis padres el viaje en carretera hacia el interior del valle de Elqui. Sentir ese aroma a viñedos y la brisa del río Elqui era un panorama inmejorable de trayecto a casa de los abuelos. Tan distinto a la manera en cómo las personas viajan ahora. Todo rápido, todo sobre ruedas a altas velocidades y pendientes de sus pantallas celulares. Mis abuelos vivían en aquella localidad, pero no a orillas del camino de tierra y piedra en esos años. Más bien hacia el interior de los cerros. Allí tenían su casa, sin luz eléctrica, todo a fuego de brasero, cocina y velas. Se acostaban antes de que el sol se ocultara y se levantaban cuando la noche aún reinaba en el valle. Vivían de sus animales, de la siembra y los productos que cada 3 meses compraban en el centro de Vicuña. Mi abuelo vendía parte de su ganado y ellos tenían para vivir por temporadas. Uno de estos ganados era especial, un macho cabrío enorme, robusto y de oscuro pelaje, el único macho en el rebaño. Bael le llamaba mi abuela. Baelito le decíamos todos. Yo le tenía temor a aquel chivo. Sentía su mirada penetrante en mí. Creía que podía entender cuando hablábamos. Parecía escuchar y al hacerlo mirar a mi abuela. Nadie más que yo lo notaba, pero la mirada de ese chivo era la mirada de un humano. Si bien el hogar de mis abuelos era modesto, ellos no le quitaba que tuviesen muchos dormitorios. Cuando recién contrajeron matrimonio, tenían la idea de tener muchos hijos. Sin embargo, solo tuvieron a mi madre, por lo que 6 habitaciones estaban destinadas para nosotros 3, aunque había un cuarto bajo llave, del cual teníamos todos prohibido el acceso, incluso mi abuelo. Era el cuarto secreto de la abuela Ana Luisa. Por la noche sentía cómo mi abuela pasaba acompañada por una luz de vela que se colaba por debajo de mi dormitorio, hacia aquel cuarto prohibido. Escuchaba cómo abría el candado, deslizaba la cadena que juntaba las argollas y entraba en él con el crujir de la madera de aquella puerta. Siempre sentí curiosidad por saber qué había en aquel cuarto. Pensaba que podía estar lleno de víveres, quizá dulces o dinero. Mis abuelos de seguro guardaban un cofre con monedas de oro, mas nunca me armé de valor de entrar en él mientras mi abuela estuvo viva. Siempre me causó intriga la cantidad de desconocidos que llegaban a visitar a mi abuela en los más distintos horarios. Me preguntaba si eran vecinos. Jamás vi casas alrededor de nuestros abuelos. ¿Quizá familiares de nuestro abuelo? Que yo sepa, tampoco tuvo más hermanos, según comentaba mi mamá. ¿Por qué siempre llegaban de traje oscuro, como si fuesen a una boda? Lo único que sé es que los veía llegar.
Mi abuela los atendía en solitario y jamás era testigo de la hora en que se iban. Los miedos por regresar a esa casa, la casa de los abuelos, comenzaron una noche de verano, meses donde pasábamos nuestras vacaciones. Despertaba por las noches escuchando murmullos de distintas voces. Cuando me levantaba y seguía aquellos murmullos, siempre me dirigían hacia aquel cuarto misterioso y prohibido. Lo más extraño es que si bien aquellas voces provenían del interior, la puerta se encontraba cerrada por fuera, con la cadena y el candado cruzando las argollas. Sin embargo, lo más terrorífico era sentir esas pisadas en el techo. No eran pisadas de personas, más bien eran pezuñas de cabra las que sonaban en aquellas tejas. Me despertaban a mitad de noche y durante algún tiempo las ignoré, pero fueron en aumento y por las mañanas nadie más que yo reconocía haberlas oído. Una noche estaba decidido a encontrar al responsable de aquellos ruidos y así poder decirle a mis abuelos que una de sus cabras todas las noches se subía a las tejas y no me dejaba dormir. Recuerdo que sobre el pijama me puse un chaleco. La noche, a pesar de ser verano, era fría. El viento aullaba entre los cerros montañosos. El manto oscuro de la noche cubría todo el rango de visión, iluminándome las estrellas y una baja luna menguante. Mientras más me alejaba de la casa, más sobrecogía una sensación de ansiedad, miedo y cautela. Pero seguí con mi empresa y demostrar que no estaba errado. Tamaña fue mi sorpresa cuando compruebo que en ese techo nada había, ni una sola cabra. Con temor renovado dirijo mis pasos hacia la choza de los animales y así comprobar si estaban ahí o no esas malditas cabras. Apoyadas contra una pared, durmiendo profundamente, se hallaban todas. Regresé sobre mis pasos, cavilando qué podían ser aquellos ruidos sobre mi dormitorio. Grajos arrastrados por el viento, aves, quizás algún... De un salto en el puesto y girando mi cabeza, mis ojos se encuentran con los del macho cabrío. Bael. ¿En qué momento llegó ahí? Acababa de revisar la choza de las cabras y no estaba. Era imposible que estuviese fuera. El terreno era amplio, sin maleza. Lentamente el chivo comenzó a caminar hacia mí, sus ojos puestos en mi mirada mientras balaba. Algo en esa mirada me decía que entendía mi temor, que entendía qué estaba haciendo afuera, y sobre todo, su mirada me decía que el causante de aquellas pisadas era él. Raudamente corrí al interior de la casa escapando de aquel animal. Entrando en mi cuarto me metí bajo las mantas, esperando que éstas me protegieran mientras escuchaba las pisadas de Bael fuera de mi cuarto, repiqueteando el suelo de madera. A la mañana siguiente no conseguí más que una reprimenda y un coscorrón por parte de mi padre por estar hurgando en lo que no me importaba. Nadie me creyó. Nadie excepto mi abuela Ana Luisa, quien sin decir una sola palabra me miraba fijamente con su cabeza ladeada y una media sonrisa. Sí, déjate andar con chistas, pero que el chivo se arrancaré por las noches. Fue todo en cuanto mi abuelo aportó a la conversación. Pedrito, ya está grande para esas leceras usted. Mi madre agregó. Mejor vaya con su taita y el abuelo para el monte a caballo, eso le va a distraer. Esa tarde recuerdo haber llegado magullado. Si bien disfruté el paseo, arriba las cabras y galopar en el caballo, en todo momento sentí la mirada de aquel chivo negro y robusto. Parecía un perro guardián de todo el rebaño, imponiendo incluso más autoridad que el mismo abuelo. Vaya a trapearse, Pedrito, llegó pasado a bestia. El niño no va a volver por acá, hija. Enigmáticamente dijo mi abuela a nuestro retorno. Cuánta razón tenía. Aquella última noche de vacaciones no tuve la desagradable compañía del chivo, por el techo o en las afueras de mi cuarto. Más bien en mis sueños me visitó. Se encontraba ahí en el patio, erguido sobre sus patas traseras. Me miraba fijamente mientras mi abuela bailaba a su alrededor, completamente desnuda, cantando en una extraña lengua, en su cuerpo cubierto con un espeso líquido rojo, un símbolo extraño. Le rodeaba un círculo de fuego en el suelo que con cada canto se hacía más y más alto. Por más que le gritaba a mi abuela, ésta no me tomaba en cuenta, mas sí aquel chivo del demonio, cuya cabeza ladeaba de un lado a otro para no perderme de vista. ¿Y usted que está tan callado esta mañana, Pedrito? Pronunciaba mi abuela,
con esa sonrisa y mirada quien ya sabe lo que está preguntando. No me diga que Bailito no lo dejó dormir nuevamente. No, abuelita. Dormí bien anoche. No tuve más remedio que mentirle. A los 6 años, de yo teniendo sobre 15, la muerte de mi abuela nos llevó una vez más a aquel lugar. Recuerdo que la casa se encontraba llena de personas a las cuales ni mis padres, ni tampoco mi abuelo, según su semblante, conocían. Noté cómo al acercarse al féretro sonreía el rostro de la abuela Ana Luisa. No era una sonrisa de nostalgia, menos de aprecio o añoranza. ¿Has visto sonreír a una persona sin que ésta acompañe dicha sonrisa con sus ojos? Bueno, esa es la sonrisa. Una sin expresividad, la misma que le mostraban aquellos desconocidos. Una vez se retiraron todas las personas, nos quedamos a solas junto a mis padres, mi abuelo y, claro, mi abuela Ana Luisa. Doy las excusas correspondientes y me retiro al baño, que por aquellos años no era otro más que una letrina, es decir, estos baños de pozo. Salgo al frío de la noche y tras hacer mis necesidades retomando el sendero a la casa, lo veo. Lo veo ahí atrás de aquella casucha letrina. Estaba el chivo de mis abuelos, Bael, mirándome fijamente como siempre lo hizo en mi niñez. Sin embargo, ya era grande. No me intimidaba, ya no me asustaba. Incluso estuve a un pensamiento de tomar venganza y darle un peñascazo por el miedo que de cabro chico me dio. Pero decidí regresar y dejarlo ahí, balando. No vi en todo el día al Bael. Ahí me fue a saludar al baño. ¿Cuál Bael? Preguntó mi abuelo. El chivo de mi abuela, pues, tata. Ese chivo lleva enterrado 5 días, Peirito. Parece que te hizo mal el consomé. Ese chivo murió antes que tu abuela. Con estupor salí corriendo al patio para comprobar que no estaba loco y mi abuelo me estaba bromeando, pero no encontré señales del chivo, mas sí el montículo que señalaba el lugar donde mi abuelo la había enterrado. Ese nuevo balido me despertó aquella noche. Tomando un palo me levanté de la misma cama que usaba cuando era niño. Sentía murmullos, pasos de una persona acompañado de las pezuñas de cabra. Saliendo al pasillo oscura veo que de un dormitorio una luz roja intensa se colaba bajo la rendija. Dirigiéndome hacia aquella luz, compruebo que es el cuarto prohibido. El dormitorio donde nadie más que la abuela podía entrar. El sector de donde emanaba aquella luz. Me bastó una mirada a la recepción del hogar para asegurarme que el féretro de la abuela seguía allí. Aferrando con más fuerza el palo en mis manos hasta que mis nudillos se volvieron blancos de puro terror, me acerqué un poco más a aquel cuarto. Una mujer hablaba en susurros tras esa habitación. Un fuerte aroma chivo emanaba de ese rincón de la casa. Con asombro, descubro que el cuarto prohibido se hallaba abierto de par en par, y al asomarme por el umbral de la puerta, hago un grito de espanto al ver dicha habitación llena de velas rojas encendidas, símbolos extraños dibujados con carbón, antiguas páginas clavadas en la pared junto a una foto en sepia de nosotros 3. Mi madre, mi papá y yo al centro. Sin embargo, lo que me hizo salir de aquella casa y no volver jamás fue el centro de aquella pieza. Rodeada por velas en el suelo se hallaba mi abuela completamente desnuda, la misma abuela que hace una hora estuvimos velando y cuyo cuerpo aún se encontraba en ese cajón. A su lado, el chivo Bael, con sus ojos fijos en mi mirada, mientras balaba incesantemente.